Seguimos con el capítulo quinto, denominado de las faltas contra la propiedad. Si bien cuando se vieron los delitos relativos a este bien jurídico se hizo referencia al concepto de propiedad, no está de más recordar que la misma es una relación jurídica que permite a su titular disponer totalmente de la cosa de la que es propietario, incluso desmembrándola, si se le ocurre, por lo que la misma implica que se tenga un título legítimo y un vínculo entre la persona y la cosa de la que se es propietario. En cuanto al artículo 366, denominado obtención fraudulenta de una prestación, dicho artículo nos dice que será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario el que, a sabiendas de que no le era posible pagar, usufructuara servicios de hotel, restaurantes, transporte u otros servicios en general. Como dice Langón, la conducta sobrevive como falta, como dice Langón, la conducta que sobrevive como una falta contiene un claro elemento subjetivo del tipo o dolo específico a través de la expresión a sabiendas, que supone ab initio una intención de aprovecharse del servicio costoso de que se trata, consciente de que no le va a ser posible pagarlo, de que no le era y no le va a ser posible pagarlo. En la norma lo que se prevé es esa intención de no pago por saber de antemano que no tenía la posibilidad para ello, y deja sin prever, como sí lo hizo el modelo italiano, la extinción de la falta por el pago efectivo de la misma. La norma refiere a hoteles, restaurantes y transportes, pero luego nos dice otro servicio en general, lo que amplía la extensión de la misma, dotando al tipo para que se pueda aplicar a un número indeterminado de casos, llegando al punto de cuestionar si en realidad no estamos cuestionando a casos de prisiones por deudas. Entiendo que el límite de la norma debería ser la malicia, la temeridad en el actuar a sabiendas para que se pueda formular la imputación. Seguimos con el capítulo 6, que es un capítulo nuevo, denominado de las faltas contra la moral, afectación y deterioro de los espacios públicos. Antes de entrar en consideración de la creación de este nuevo bien jurídico objeto de tutela mediante la tipificación de una falta a quienes vulneran el mismo con aplicación de una sanción penal, es menester hacer referencia a que la ley 19.120 denomina su capítulo segundo como normas relativas a la conservación y cuidado de los espacios públicos, y establece en su artículo octavo qué entiende como espacio público, diciéndonos que son aquellos espacios y bienes, sean tanto privados como públicos, que se encuentran destinados para el uso público, y declara de interés general la preservación de los mismos como lugar de convivencia, civismo y disfrute de las personas. En el artículo 10 de la ley habla del ámbito de la aplicación de la norma, diciéndonos que es todo el país y que comprende los espacios urbanos, suburbanos y rurales. El artículo 11 nos habla de los derechos y deberes que tienen las personas en cuanto al libre uso y goce de los espacios públicos. Por su parte son los artículos 13 y 14 que introducen la redacción de los artículos 367 y 368 al libro tercero de las faltas al Código Penal. El artículo 367, denominado vandalismo y realizar las necesidades en los espacios públicos urbanos y suburbanos, nos redacta dos numerales. En el primero, denominado vandalismo, nos dice que el que realizare actos
de deterioro o destrozo en espacios públicos o sus instalaciones, tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y los demás elementos del ornato público, va a ser castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. En el segundo numeral, que dice realizar necesidades en espacios públicos, urbanos y suburbanos, nos dice que el que defecare u orinar en espacios públicos, urbanos o suburbanos, fuera de las instalaciones destinadas especialmente para tal fin, también va a ser castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Con respecto al término vandalismo, caben las mismas precisiones que ya consideramos anteriormente cuando mencionamos el artículo 364, numeral tercero. El vandalismo a los depósitos de basura, que a ello estaba previsto, que cuando hablamos de ello decíamos que estaba previsto como un delito en el artículo 358, en el referido delito de daño, y que se veía agravado por los requisitos establecidos en el artículo 359. De manera tal que no se comprende cuál fue la finalidad que el legislador tuvo, ya que si lo que se buscaba era la protección del medio ambiente, no se entiende por qué razón efectuó esa rebaja en el grado de la imputación. En cuanto al segundo numeral, donde los verbos nucleares son defecar y orinar en un espacio público, considero que es una forma de marginalizar aún más la pobreza, ya que no se toma en cuenta el gran número de personas que se encuentran en situación de calles por múltiples circunstancias, por lo que dichos procesos fisiológicos pueden resultar en determinadas oportunidades incontenibles para la persona. Además, es raro que se tipifique como una falta el hecho de defecar o orinar en espacios públicos cuando el propio Estado no dispone de lugares que sean públicos para que las personas puedan realizar sus necesidades. En cuanto al último artículo que nos toca hablar, que es el artículo 368 del Código Penal, que fue incorporado por la Ley 19120, se refiere a la ocupación indebida de espacios públicos y nos dice: el que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución, ocupar espacios públicos acampando o pernotando en ellos, será intimado por parte de la autoridad departamental, municipal o policial correspondiente a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud. De permanecer o persistir en ese lugar, va a ser castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad y se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y que se dé cuenta al juez competente. A ver, con esta norma lo que se está haciendo es recurrir nuevamente al fuero penal para intentar solucionar un problema social que se ha detectado como un inconveniente frente a la convivencia ciudadana respecto de la cantidad de personas que viven en situación de calle y de las perspectivas negativas que existen frente a que la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle va en aumento y que se están generando más problemas sociales y económicos en nuestro día, como es lo que ha originado toda esta pandemia. Además, muchos de estos sujetos viven en la calle y eligen para convivir y pernoctar esos espacios públicos, por lo cual también genera problemas la aplicación de esta ley. Y estas personas viven en parques, en plazas, y a veces también
utilizan los aguanes de las casas, por eso habla de lugares privados también. Aquí otro de los conceptos que no resultan fáciles de cuantificar de acuerdo a lo que establece la norma es la referencia a ocupación permanente, ya que la misma no establece cómo se determina el plazo de la ocupación permanente. El procedimiento que se utiliza para que se determine la falta consiste en la intimación al sujeto para que abandone el lugar en que se encuentra, que anteriormente a la ley de urgente consideración se requería de 2 intimaciones que se realizaran en 2 oportunidades, pero con la nueva redacción dada por el artículo 14 de la ley 19.889, basta con que se intime una sola vez al sujeto y que el mismo persista en su actitud para que se configure la falta prevista por el artículo 14 de la ley 19.120, que es este artículo 368 del Código Penal uruguayo. Como se expresó en un trabajo realizado para las 13ª jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR en septiembre del año 2014, existen pocos ejemplos más paradigmáticos de lo que en ciencias sociales se conoce como el mecanismo de inculpación de las víctimas como forma de preparar la coartada mental desde la que el poder lo que hace es querer legitimar los grandes privilegios de los que algunos disfrutan, distanciándose a la vez del otro y de sus necesidades que se encuentran insatisfechas. Las personas en situación de calle forman parte de ese otro, que sistemáticamente se trata de ver indivisibilizado y excluido de la categoría social de ciudadano, no se ve como un ciudadano. Y se pone el foco en la mirada de verlo entre la horca y la piedad, siendo objeto o de asistencia caritativa y benevolente, o bien funcionando como un depósito de estigmatizaciones sociales, con la mirada del sujeto de que es un vago, un drogadicto, un delincuente. Y también lo que hacemos con eso es condenarlo moralmente, entendiendo que si tienen ese modo de vida es por una supuesta incapacidad que tuvieron o tienen para asumir las responsabilidades. Por su parte, Jacobs sostiene que existe un proceso a nivel gubernamental de juego de tensiones en la definición del problema de la situación de calle, que está entre la responsabilización de los sujetos sobre su situación y la explicación a través de los procesos sociales que producen esa expulsión. Es necesario considerar que antes de la creación de esta figura típica como una falta, en forma previa, la ley 18.787 hablaba de cómo intervenir frente a aquellas personas que se encontraban en situación de calle. Dicha ley, en su artículo único, dice: las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde pueden ser adecuadamente asistidas, aún sin que se prestare su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad. Después nos dice que el Poder Ejecutivo va a ser quien reglamente lo dispuesto en el inciso primero, encomendando al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales e interdepartamentales con competencia en la materia, coordinando el cumplimiento de lo que está dispuesto en este artículo. Por lo que desde la aprobación de esta ley, donde se pasó de la discusión de la constitucionalidad en cuanto al traslado en forma contraria a la voluntad de la persona por razones de emergencia sanitaria, con una evaluación médica que se tenía que acreditar, encima la misma se debía acreditar en forma escrita
para preservar la vida de ese sujeto, se pasó de eso a la discrecionalidad policíaca en la que por razones de cuidado del espacio público y dando cuenta al fiscal pertinente, se termina privando de libertad a un sujeto por un lapso de tiempo e imponiendo una medida de trabajo comunitario que generalmente, de acuerdo a las situaciones en las que se encuentran esos sujetos, no se van a poder cumplir las medidas impuestas, lo que termina generando que dicha norma sea una disposición de un derecho penal simbólico. Por lo que concluimos que este tipo de normativa en el derecho penal no ayuda a una mejor convivencia ni trata de cambiar los problemas sociales que se generan en nuestra sociedad.